Un cordial saludo desde Puerto Rico. Les habla Carlos de Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Y nuevamente, hermanos, es un gran placer poderme dirigir a ustedes. Hoy quiero tocar el tema de el Dios que podemos conocer. ¿Es verdaderamente importante conocer la naturaleza de Dios? ¿Puede haber algo más importante para un ser humano que llegar a conocer al verdadero Dios? Es el conocimiento más importante que el hombre puede alcanzar. Sin embargo, entre los casi 6.000 millones de habitantes que pueblan este planeta, son muy pocos los que tienen una idea clara de lo que es el creador y soberano del universo. Pero, ¿cuál es su concepto de Dios? ¿Tiene usted una idea clara y nítida de la verdadera naturaleza de Dios? ¿O tiene usted una idea vaga y nebulosa del gran Dios que creó y que gobierna actualmente el universo? Hermanos, Dios es creador y es soberano de todo lo que existe. Y la mayoría de las personas creen en una primera causa, de la cual proviene el universo. Según lo que enseña la Biblia, Dios es aquella primera causa. Como dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el creador de los cielos y la tierra y de todo lo que existe, tanto en el ámbito espiritual como en este material. Y como dice nuevamente Génesis 1:1, en el principio creó Dios, que aquí la palabra Dios en hebreo significa Elohim, los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Y al final de la Biblia se confirma que también que Dios es el creador, el ser supremo que creó todas las cosas. Vayamos a Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Y este dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero, ¿por qué en Él fueron creadas todas las cosas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las que son visibles, las materiales, las que se pueden palpar, y las invisibles, que son las espirituales, que no podemos ver con nuestros propios ojos carnales. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo creado por medio de Él y para Él, como dice en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dios no deja que su creación se deteriore. Él es el creador y Él es el que sustenta todo lo que existe. Por favor, pasemos a Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El apóstol Pablo habla del papel de Dios.
como creador y Señor de todo lo que existe. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y la tierra, que no habita en templos hechos por manos humanas. Podemos ver eso en Hechos capítulo 17. Vayamos allá para poderlo corroborar. Hechos capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Si bien esto es cierto, que en el mundo son muchos los que creen en Dios, son muy pocos los que tienen una relación personal con Él, y los que entienden cómo es Él en realidad. ¿Adora usted a un Dios desconocido? Así que vayamos ahora sigamos aquí en el capítulo 17 y leamos el versículo 23 y 24. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí los atenienses del primer siglo de nuestra era reconocían que para ellos había un Dios desconocido. Y como le dijo el apóstol Pablo a aquellos atenienses, que eran sabios según el mundo, pero totalmente ignorantes en lo que se refiere al verdadero conocimiento del Creador. El apóstol Pablo les habló claramente a aquellos atenienses que adoraban a un Dios que no conocían. De igual manera hoy, muchos de los que se dicen cristianos carecen del conocimiento de su Creador, casi en la misma medida que los antiguos atenienses. Muchos en el mundo moderno creen en un ser supremo, mas para ellos se trata de una idea vaga, de un Dios lejano y desconocido. Pero, ¿se puede adorar a Dios en vano? Como hemos dicho, son muchos en el mundo moderno los que dicen creer en Dios. Sin embargo, cabe preguntarse si en verdad lo conocen, si en verdad le obedecen y hacen su voluntad, o si más bien hacen continuamente caso omiso de Él, de sus leyes y del camino que Él quiere que sigamos. Muchos no se dan cuenta de que a Dios se le puede rendir culto en vano. Vayamos a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Versículo 7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús les dijo a ciertas personas religiosas de su época: en vano me honran. Por otra parte, el apóstol Pablo escribió también, bajo inspiración divina, en Tito. Vayamos a Tito. Tito, capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan.
siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esta misma actitud se hizo manifiesta también entre los israelitas del Antiguo Testamento. Pasemos a Ezequiel y veremos lo que escribió Ezequiel. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, versículos 31 al 32. Versículo 31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. El profeta Isaías, también de aquellos que habla también de aquellos que sirven a Dios y su palabra solo de labios para afuera, de hipocresía. Veamos eso en Isaías. Vayamos a Isaías capítulo 30, versículos 9 y 10. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Eterno, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no os profetizáis lo recto. Decirnos cosas halagüeñas. Ahora, también vayamos a ver lo que el apóstol Pablo, que hizo una severa advertencia al pueblo de Dios. Pasemos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 4, comenzando el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así que, hermanos, tengamos cuidado de no prestar oídos a engaños y mentiras con respecto a Dios. ¿Es esencial conocer a Dios para ser salvos? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Es esencial conocer a Dios para ser salvos? En el mundo de hoy hay muchos que creen que para ser cristiano lo único que se necesita es dedicarse al crecimiento espiritual y el bienestar personales. No creen que sea necesario el conocimiento de la naturaleza de Dios. Los argumentos que estos presentan son estos. 1. No es necesario para la salvación. 2. La realidad es que nada podemos conocer de la naturaleza de Dios. Por lo tanto, es arrogancia pensar que podemos. Y la verdad es que ambas afirmaciones revelan falta de conocimiento espiritual. En el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, hallamos una clave para entender el desacierto de estos argumentos. Los samaritanos habitaban la región que se encuentra al norte de Judea, y los antiguos pobladores de esta zona habían sido los descendientes de 10 de las 12 tribus de los hijos de Israel. Sin embargo, como nos los indica Segunda de Reyes, capítulo 17, en el siglo VIII antes de Jesucristo,
Los asirios se llevaron cautivos a los israelitas y los reemplazaron con otros pueblos que trajeron de diferentes partes del imperio. Y estos últimos eran los samaritanos de la época de Jesucristo. Un pueblo pagano que mezclaba aspectos de la religión de la Biblia, según la practicaban los judíos, con sus tradiciones paganas. Y podemos ver como él le dijo a la mujer: nuestros padres adoraron en este monte, el monte Gerizim, y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Y Jesús le dice: créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no conocéis. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Por favor, ahora volteemos a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y leeremos en el versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces podemos también pasar a Juan, al libro de Juan, el Evangelio de Juan. Juan capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 19, y este dice: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El conocimiento de lo que adoramos es parte esencial de la salvación. Por lo tanto, hermanos, el concepto que tengamos de Dios tiene muchísimo que ver. Pero, ¿es Dios una Trinidad? ¿Un solo ser? ¿Una familia o un poder misterioso y etéreo? Dios dice claramente aquí que si lo adoramos de acuerdo con la verdad, no lo estamos adorando. Para que la adoración a Dios sea válida, hay que saber la verdad de lo que adoramos. Los conceptos que usted acepte con respecto a la naturaleza de Dios afectan su relación con Él. Según las palabras de Jesucristo, es un asunto de vital importancia, hermano, para la salvación. El apóstol Pedro nos dice en su segunda epístola, pasemos allá, segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 3.
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así, hermano, Dios nos exige que le conozcamos. Pero, ¿es posible conocer a Dios? ¿Se han preguntado eso muchas veces ustedes? ¿Es posible conocer a Dios? Es cierto que el conocimiento de Dios el Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo que emana de ellos es tan profundo que es prácticamente imposible que la persona común y corriente lo entienda. Este concepto es absolutamente falso. Dios en su palabra nos da muchos datos con respecto a su naturaleza y sus designios. Y es mentira decir que nada podemos saber de la naturaleza de Dios. Si Él mismo escribió la prueba en la estructura de su creación. Veamos lo que el apóstol Pablo escribió al respecto. Pasemos a Romanos capítulo 1 y vamos a leer en el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora pasemos a Salmos. Salmos capítulo 19. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y el rey David lo expresó así: es evidente que las maravillas de la creación nos revelan muchas cosas sobre la naturaleza y grandeza de su autor. Dios nos da también entendimiento por el Espíritu Santo, mediante el cual inspiró la Biblia. Y hay alguien o quienes enseñan que la Biblia es un libro puramente simbólico, cuyo símbolo es rara vez literal. Y hay teólogos que afirman que quien crea que puede entender lo que Dios dice en su palabra es arrogante. Ahora bien, si Dios nos revela su naturaleza en su palabra, ¿qué se cree el que se supone que Dios nos ha mentido o que no ha sido sincero con nosotros? El sentido común nos dice que Él es arrogante, que Él es Él. Basémonos en la lógica, hermanos. Supongamos, por ejemplo, que uno le pregunta a un amigo dónde trabaja y él le dice que trabaja en casa. ¿Sería arrogancia decirle a otra persona que el amigo trabaja en casa? ¿Sería arrogancia suponer que el amigo lo había dicho en el sentido literal? ¿O sería mejor suponer que el amigo estaba hablando en lenguaje figurado cuando dijo que trabaja en casa? Tal vez el amigo hace algo que a juicio de él no podemos entender y por eso se valió de la palabra trabajar. Porque conocemos esa palabra, aunque no es realmente lo que hace. A lo mejor no trabaja en realidad.
O tal vez casa no es lo que usted entiende por casa. ¿Nos damos cuenta de la ridiculez de esta clase de razonamiento? Vayamos a Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La verdad es que Dios no nos ha mentido. Dios no puede mentir, hermanos. Aquí lo leemos. Podemos llegar a conocer al Dios que reveló la Biblia. Ahora bien, debemos agregar que no podemos conocer todo lo que la naturaleza de Dios se refiere. Sin embargo, debemos decir también que no hay nadie a quien podamos conocer perfectamente. Ni siquiera a nosotros mismos. Pero sí podemos conocer lo que Dios nos ha revelado por medio de su palabra y su espíritu y mediante lo que hemos experimentado de Él y de su creación. Ahora, por favor, vayamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Disculpen aquí que se me extravió un poquito la cita. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10. Así que vayamos allá. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. No debemos volver nuestra espalda al conocimiento que Dios nos ha revelado, hermanos. Recordemos lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Es preciso conocer lo que adoramos. Es esencial para la salvación, hermanos. Conocer a Dios es parte de la salvación. Ahora, el reino espiritual. Dios ha existido eternamente. La mente humana no alcanza a entender cómo es posible que Dios haya existido siempre. ¿Podemos imaginarnos un vacío anterior al tiempo en el que nada existía? Aceptar la bíblica verdad de que Dios siempre ha existido es muchísimo más lógico que tratar de concebir un vacío total anterior al tiempo en el cual no había absolutamente nada. El ser humano entiende que la creación es prueba que hay un creador, aunque hay quienes rechazan este principio. Ahora bien, puesto que el conocimiento puramente humano se limita a lo que se percibe por medio de los 5 sentidos, el conocimiento que el hombre tiene de su creador también es limitado. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 2, y vamos a leer aquí del versículo 5 en adelante. Y dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Ahora, puesto que el conocimiento puramente humano se limita a lo que se percibe, por medio, como dije, de los 5 sentidos, el conocimiento que el hombre tiene de su Creador también es limitado. Sin el Espíritu de Dios, el ser humano no puede entender a fondo la naturaleza y el plan de Dios. Hay un célebre, hubo un célebre ateo de nombre Robert G. Ingersoll, y él nació en 1833 y murió en 1899. Un racionalista que de la era moderna es un buen ejemplo de lo que la Biblia llama el hombre natural. Como dice ahora el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, Ingersoll escribió: si Dios creó el universo, hubo un momento en el cual comenzó a crear. Antes de ese comienzo tuvo que haber una eternidad. ¿Qué estaba haciendo este Dios en esa eternidad? Es evidente que no pensaba, porque no había nada en qué pensar. No recordaba, porque nunca había sucedido nada. ¿Qué hacía? ¿Puede haber algo más absurdo que una inteligencia infinita en una nada infinita malgastando una eternidad? Eso lo escribió Robert G. Ingersoll, algunos de los errores de Moisés, página 57 de la edición inglesa de 1892. Para Robert G. Ingersoll es absurdo, y acabamos de leer que para el hombre natural las cosas que son del Espíritu de Dios son locura. Simplemente no puede entender que desde las profundidades insondables de la eternidad, antes de la creación del mundo material, ya Dios existía, pensaba y actuaba en el plano puramente espiritual, en el cual también creó a los ángeles antes que formar el universo material. O sea, estamos hablando de una creación espiritual. Los astrónomos han escudriñado los cielos con poderosos telescopios, pero nunca han visto a Dios. Muchos intelectuales han hecho mofa de la idea de que puede haber un creador en algún lugar de los cielos o en los cielos, lo que ellos no entienden. Sin embargo, es que Dios es espíritu, y por lo tanto no se puede ver ni con un telescopio ni con un microscopio. El hombre, mediante sus 5 sentidos, no puede tener una plena percepción de Dios. Muchos desafortunadamente no entienden que Dios no se compone de materia física. No entienden que el mundo espiritual existía antes de que Dios creara el universo físico. Ingersoll se equivocó, como dice esta escritura. Vayamos a Salmos capítulo 14.
Salmos, capítulo 14, el versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Los que rechazan el hecho de que la creación física es la prueba de que hay un creador, se limitan a sus 5 sentidos y no pueden comprender el mundo espiritual. Se necesita fe para entender que el mundo material fue creado según el modelo del espiritual, como dice en Hebreos 11:3. Dios es eterno, inmortal e invisible, como dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 17. Es el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, como también dice Isaías capítulo 57 versículo 15. Y la Biblia habla de su eterno poder y deidad, como dice Romanos capítulo 1 versículo 20. Los dos miembros de la deidad, el Padre y el Hijo, no solo son espíritus, sino que son eternos e inmutables. Vayamos a Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, y vamos a leer el versículo 6. Porque yo el Eterno lo cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no es materia, no es un ser físico. Antes bien, como dice Juan, el capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu. ¿Pero qué quiere decir espíritu? El ser humano por sí solo no sabe nada acerca de espíritu o de lo que es el mundo espiritual. El ser humano es material, hecho del polvo de la tierra. Y el hombre con sus 5 sentidos y los instrumentos que ha inventado no puede percibir las cosas del espíritu. Lo que atañe a las cosas del espíritu solo se pueden entender por revelación divina, como ya leímos en 1 Corintios capítulo 2 versículos 14 al 16. O puede provenir también de otros seres espirituales, tales como Satanás y sus demonios. Los demonios son ángeles rebeldes y pecadores. Antes eran santos ángeles que decidieron rebelarse contra el Dios Altísimo y seguir a Satanás en su oposición a Dios y a su ley. Los demonios entienden ciertas cosas con respecto al espíritu y a las cosas espirituales, pero son seres malvados cuya mente ha sido pervertida y su entendimiento oscurecido por la rebelión contra Dios. Por lo tanto, el ser humano no debe ponerse en contacto ni tener relación alguna con estos espíritus, puesto que no harán más que pervertir y corromper a los seres humanos que los busquen. No hagamos como hizo el rey Saúl. Vayamos a Primera de Samuel y veamos ese ejemplo. Primera de Samuel capítulo 28. Vamos a leer del capítulo 3 al 25. Ya Samuel había muerto, y todo el pueblo lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunén, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó a Saúl al Eterno, pero el Eterno no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a su criado, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación.
Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por el Eterno, diciendo: vive el Eterno, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueño. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si el Eterno se ha apartado de ti y es tu enemigo? El Eterno te ha hecho como dijo por medio de mí, pues el Eterno ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz del Eterno, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso el Eterno te ha hecho esto hoy. Y el Eterno entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y el Eterno entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerza y siga tu camino. Y él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Bien, ahora podemos también leer en Primera de Samuel, capítulo 31, y vamos a comenzar en el versículo 1. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, cayeron muertos en el monte de Gilboa, y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo a su escudero, a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones, y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán. Viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot,
y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de los hijos del muro de Betzán. Y vinieron a Jabes, los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Dios revela en la Biblia muchas verdades sobre el mundo espiritual, o mundo de los espíritus. Dios es espíritu, y Dios es eterno. Por lo tanto, el espíritu es eterno, no está sujeto a deterioro y desintegración. El espíritu no es materia física. El espíritu es la esencia o sustancia divina que ha existido inherentemente en Dios desde las profundidades insondables de la eternidad. Para explicar o entender cosas espirituales es necesario utilizar palabras que representan cosas físicas. Por lo tanto, el hombre siempre será limitado cuando trata de comprender o expresar verdades espirituales. El espíritu es aquella esencia y sustancia inmaterial que constituye el ser del Padre y del Hijo y que emana de ellos hasta los lugares más distantes del universo. Espíritu es la energía o poder inherente a Dios que emana de Él hacia cada átomo del universo y hasta lo más alejado y recóndito de todo lo que existe, tanto en el mundo material como en el mundo espiritual. Dios no solo se compone de espíritu, o lo que muchos teólogos llaman esencia espiritual, sino que cuando creó a los ángeles, los primeros seres inteligentes que creó, los formó de ese espíritu que todo lo penetra. Por favor, pasemos a Hebreos capítulo 1, versículo 7. Hebreos capítulo 1, versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Así, hermano, podemos ver que Él hace a sus ángeles espíritu, viento. Pero si ponemos todas las escrituras en el contexto correcto, podemos ir a 2 de Timoteo. Vayamos allá para poner esto en contexto. 2 de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos el siguiente cuadro. 1. La divinidad existe desde la eternidad. 2. Dios se compone de espíritu o esencia espiritual y por lo tanto no está sujeto a las leyes físicas de la naturaleza, tales como la gravedad, la inercia, la termodinámica o el magnetismo. 3. Dios creó a los ángeles antes de crear el universo físico, incluso la tierra. 4. Los seres divinos compuestos de espíritu que forman la deidad, en hebreo Elohim, dioses, plural, existen en un plano totalmente diferente de los seres humanos. Ahora bien, ¿fue creado Jesucristo o ha existido desde siempre? El Padre es el ser espiritual más poderoso que existe. Por favor, pasemos a Juan capítulo 14, versículo 28. Juan capítulo 14,
y versículo 28. Y este dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Pero Jesucristo, quien está con el Padre, también es poderoso. ¿Y cuál es el origen de Jesucristo? La Biblia nos revela claramente que estos dos personajes que forman la deidad han estado eternamente con vida inherente. Pasemos a Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Y leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es evidente que en el principio se refiere al comienzo de la creación de Dios, porque dice: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Así que podemos concluir entonces, basado en lo que dice la Escritura, que si el Verbo y Dios existían antes del principio, es porque no tuvieron principio. Es importante señalar aquí que antes de la encarnación del Verbo, veamos lo que dice el versículo 14, que fue lo que pasó. Y dice: aquel Verbo fue hecho carne. O sea que anteriormente no era carne, era espíritu. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios y el Verbo, estos dos personajes que constituyen el único Dios, el Verbo también era Dios. No eran padre e hijo, eran Elohim, eran dioses, eran dos dioses. El Verbo se convirtió en el Hijo y en Jesucristo después de que fue engendrado por Dios y nació de la Virgen María. Y el apóstol Juan nos señala claramente al principio de su evangelio que Jesucristo había preexistido eternamente como el Verbo de Dios. Hay quienes dicen que Jesucristo fue creado basándose en una escritura que dice que Él es el principio de la creación de Dios. Y eso está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Ahora bien, el significado correcto de este versículo no es que Jesucristo haya sido el principio de la creación de Dios, sino que Él dio principio a la creación de Dios. Veamos cómo otras versiones traducen este versículo. Veamos en la Reina Valera actualizada. Dice: Jesucristo es el origen de la creación de Dios, el soberano de la creación de Dios. Esa es la nueva versión internacional. La Biblia revela que Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Y este dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Vuelvo y lo repito: para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Ahora pasemos a Primera de Colosenses, o vayamos a Colosenses, perdón. Colosenses capítulo 1, y veamos lo que dice el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En el Verbo, en Jesucristo.
porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, estos dos seres divinos, que habían de ser luego Padre e Hijo, han existido desde la eternidad. Siempre están en perfecta armonía. Siempre son uno. Y en su manera de pensar. Ahora veamos cómo Jesús expresa esa relación. Vayamos a Juan, capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. También veamos a Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Así que el Padre y Jesús eran uno, en un mismo pensar, en un mismo sentir. Ahora veamos también el versículo 21. Bajemos ahí, el versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Como Dios y el Verbo existían en perfecta armonía, de común acuerdo, debieron decidir que aquel que había de convertirse en el Hijo vendría a la tierra y se ofrecería voluntariamente como ofrenda expiatoria por los pecados de toda la humanidad. Porque dice la Escritura que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso está en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. No hay duda que Jesucristo, habiendo nacido de mujer, fue hecho semejante a los hombres, cuando vino a vivir en la tierra como Salvador de toda la humanidad. El Verbo de la deidad se despojó a sí mismo y vino a la tierra como ser humano. Y en la profecía se le llamó Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros, y eso está en Mateo capítulo 1, versículo 23. Bien, yo continuaré con este sermón para varias partes, porque realmente quiero tocar el tema, y es un tema bastante extenso y profundo, y quiero que ustedes lo entiendan a mayor capacidad, porque es importante para su salvación que conozcamos al verdadero Dios, cómo es y su naturaleza. Así, hermanos, termino por hoy este sermón, pero continuaremos con otras partes y pues seguiremos ahondando más sobre este tema. Ha sido un placer nuevamente dirigirme a ustedes. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos. Les habló Carlos Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios.